Hablar un poco de la obra. Os dije que si me daba tiempo os preparaba unos vídeos porque vamos con un poco de prisa para que podáis afrontar la obra y afrontar también esa valoración crítica que tenéis que hacer y de la cual, para la cual os hemos mandado una especie de guión. Vamos a hablar primero un poco del contexto histórico de Juan Mayorga y de la obra que nos ocupa. Es una obra contemporánea, ya lo veis por la fecha en la que se estrena, que es el 2005. Y su autor, pues es de los autores contemporáneos, de los autores que están en este momento creando y que están estrenando obras. Y es quizá, o sin el quizá, uno de los autores de más prestigio, más traducido, más representado fuera de España y en España. No es extraño, bueno, ver sus obras en cartelera prácticamente todos los años. En esta temporada teatral, a pesar de las dificultades de la pandemia, por ejemplo, se estrenó yo lo diré, El chico de la última fila en el Teatro María Guerrero, que es una de sus obras más famosas. Por lo tanto, es un autor importante. Y vamos a hablar del contexto. El teatro actual español, bueno, pues sí, hay que tener en cuenta que los autores y las autoras que forman parte de este teatro escriben, publican y estrenan sus obras a partir de la última década del siglo pasado, el siglo XX. Son autores, por lo tanto, que han crecido en la normalización cultural y democrática del país después de la dictadura franquista, cuando España deja de ser una anomalía política dentro de Europa y una anomalía también cultural. Tened en cuenta, recordad que hemos hablado varias veces de la censura. Bueno, pues estos autores que están ahora publicando se han formado, han crecido en la democracia. Por lo tanto, sus preocupaciones, sus planteamientos estéticos, pues son similares a los de cualquier autor de Francia, Italia o de cualquier país del mundo cultural occidental. Eh, Quiero decir que ya no, España no es algo raro dentro de la cultura occidental, y además con la globalización, etcétera. Bueno, pues los planteamientos estéticos e incluso ideológicos del teatro que vamos a ver, pues son parecidos en los diferentes países. Tened en cuenta que estos autores se han formado ya pudiendo leer lo que querían, viajando al extranjero y viendo lo que se estaba haciendo fuera, y también viendo muchas veces obras que compañías extranjeras hacían aquí en España gracias a los festivales internacionales de teatro, etcétera. ¿Cómo es el teatro actual? Bueno, pues en el teatro actual sigue habiendo la misma división que ha habido siempre entre lo que es un teatro de consumo y de evasión, donde, bueno, va la gente, ¿no? Y un teatro más comprometido, tanto estética como socialmente, teatro más intelectual. Del primer bloque, es decir, del teatro de consumo y de evasión, destacan eh, el éxito, por ejemplo, actual. Y cuando digo actual, bueno, pues hay que pensar antes de la pandemia, y supongo que seguirá siendo después de la pandemia. En este momento el teatro, como otras actividades, está, digamos, en una especie de paréntesis. Bueno, pues lo que triunfaba antes de la pandemia y suponemos que seguirá triunfando luego son las comedias musicales y los monólogos, que son producciones teatrales de influencia anglosajona. Muchas de esas comedias teatrales son traducciones que han tenido antes su éxito en Broadway, y que luego pues, se hacen montajes, además montajes que exigen muchísimo desembolso de dinero porque tienen que llevar música, vestuarios y decorados, etcétera.
Luego hay un teatro de comedia, también muchas veces son obras anglosajonas, inglesas o norteamericanas de éxito, que se traducen y que se ponen en cartel en teatros comerciales. Y que, bueno, pues la gente cuando viene a Madrid, ¿no?, va al teatro, pues es lo que suele, lo que suele ir a ver. En cuanto al otro teatro, el teatro de más envergadura literaria, más envergadura intelectual, podemos trazar algunas características generales de ese teatro al que pertenece la obra que estáis leyendo, que vais a leer, y al que pertenece Mayorga. En ese teatro hay una vuelta generalizada al realismo, es decir, a intentar, por lo menos en los temas y en los planteamientos, reflejar temas cotidianos, temas reales, aunque luego las puestas en escena no sean tan realistas. Los temas que se suelen tratar en este teatro son los conflictos del individuo en la sociedad contemporánea, que van desde la incomunicación, la inseguridad, la soledad, la violencia. Se han recuperado los temas políticos. Hubo un teatro de compromiso político durante la dictadura y se vuelven a recuperar, y no solamente políticos, sino también los temas sociales, sobre todo a partir de la crisis económica. Y suponemos que seguirán esos temas después de la crisis que se nos avecina. Son temas que hablan más que de la crisis económica, de las consecuencias que esa crisis económica tienen en la sociedad. Los personajes que aparecen en las obras son contemporáneos y urbanos. Son personajes que viven en las grandes ciudades y que tienen problemas actuales. Es un teatro sobre todo basado en la palabra. Ya veremos cuando estudiemos este tema, el tema del teatro hasta nuestros días, que ha habido una época en que funcionaba un teatro que recurría a otros elementos, a la música, a las canciones, a los bailes, y que era más espectacular, más renunciaba al texto, a la palabra. Sin embargo, ahora es un teatro que, por ser un teatro comprometido, evidentemente tiene que recurrir a la palabra. Es un teatro que se basa en el texto. Otra de las características es la integración de diferentes lenguajes artísticos en las puestas en escena, música, imágenes, elementos audiovisuales, proyecciones, que evidentemente forman ya parte de nuestra cotidianidad y que también se han incorporado a los montajes teatrales. Y también la diversidad de escenarios en los que esos teatros se representan, no solamente en los teatros tradicionales, muchos de ellos sostenidos por el dinero de la administración, sino también en cafés, en pequeños espacios culturales. Es curioso cómo han proliferado en las grandes ciudades los pequeños grupos de teatro que tienen salas pequeñas donde representan no solamente teatro experimental, sino que pueden representar también clásicos. Bueno, pues la Sala Cuarta Pared en Madrid o el Teatro del Barrio en Lavapiés, que tiene cierta fama y cierta proyección. He hablado que muchos de los teatros son teatros mantenidos por dinero público. Las salas que están mantenidas por el ayuntamiento, la comunidad o el Ministerio de Educación, bueno, pues ponen normalmente obras de autores consagrados, o de clásicos, como es el caso de la comedia, que se dedica exclusivamente a los clásicos. Pero los otros teatros, además de autores consagrados, siempre apuestan por autores nuevos, por montajes novedosos, y tienen además salas pequeñas donde todavía la apuesta es mayor y donde pueden encontrar una forma
de montar las obras, autores noveles, autores jóvenes, autores que presentan obras menos convencionales. Y eso es una diferencia importante con lo que hemos estudiado del teatro antes del 39. Recordad que las apuestas por teatro nuevo pues eran muy complicadas porque era un negocio. Ahora, gracias a que el teatro también es una apuesta de los ministerios de cultura o de las consejerías de cultura, pues son apuestas menos arriesgadas y por lo tanto sí son una vía de conocimiento de los nuevos teatros. Otra característica son las influencias mediáticas. Se incorporan elementos propios de las series televisivas norteamericanas o de la comedia anglosajona, sobre todo en los planteamientos. Y también habría que destacar la incorporación de la mujer al género teatral, tanto como autora, como directora, como figuras como Angélica Lidl, de la cual hablaremos, que es también quizá la mujer teatral más conocida y de más prestigio en España y fuera de España. También hay que destacar algo que, quizá no conozcáis, que es la excelente salud de la que goza o gozaba, por lo menos antes de la pandemia, el teatro, porque parece que el teatro siempre se está muriendo, pero el teatro está ahí, se ha mantenido a pesar del cine, a pesar de los vídeos, a pesar de la televisión y de las plataformas, el cine sigue estando ahí. Para que os hagáis una idea, tengo datos solamente de 2016. Según la Sociedad General de Autores, en Madrid hubo 15.394 funciones teatrales que presenciaron más de 4 millones de espectadores. Es decir, el teatro siempre está amenazado. Cuando se creó el cine se pensó que el teatro iba a acabar. Y como curiosidad, muchas salas de teatro que se convirtieron en cines, en la actualidad se han reconvertido de nuevo en salas de teatro. Parece que el teatro ofrece algo que el cine no ofrece, que es un espectáculo en directo, no es un espectáculo enlatado. Cada representación es absolutamente única para ese día y puede ser diferente de la del día anterior o de la del día después, y eso de alguna manera pues es un valor añadido y hay mucha afición al teatro. En las carteleras, en este momento, ya os digo que cuando digo este momento, siempre me estoy refiriendo al tiempo anterior a la pandemia, conviven autores de la generación anterior a Mayorga, como Alonso de Santos, Sanchís Sinisterra o Fermín Cabal, que son autores curtidos en el teatro independiente de los años 70, del cual ya hablaremos, y conviven con autores más jóvenes como Mayorga, Alberto Conejero o Angélica Lidl, de los cuales también hablaremos en ese tema que vamos a abordar próximamente. Y al lado de estos empiezan a aparecer jóvenes promesas que van abriéndose camino, como Antonio Rojano, Paco Becerra o Mar Gómez, solo por citar algunos, porque son muchos. Ahora podemos hablar un poco del autor. El autor Juan Mayorga. Aquí tenéis algunos datos biográficos. Nace en Madrid en 1965, licenciado en Matemáticas y Filosofía. Y eso es curioso. Es curioso esa unión de las letras y las ciencias, y que a mí me parece por lo menos interesante. Ejerció como profesor de matemáticas, fue profesor de instituto, pero parece que le tiró más la filosofía. Terminó doctorándose en filosofía con una tesis sobre Walter Benjamin. Walter Benjamin, os tenéis que quedar con ese nombre. Es un filósofo importante, alemán, era judío, tuvo que huir y marxista,
tuvo que huir del nazismo y curiosamente murió envenenado en Portbou, en España, desde donde pensaba huir. Dicen que fue un suicidio, otros opinan que fue un asesinato. En fin, ahí está esa cuestión. Un hombre tremendamente interesante, no solamente su filosofía es especulativa, ¿no? Sino que también se ocupa mucho de la realidad, se ocupa mucho además de la literatura. Walter Benjamin era también un crítico literario muy sólido, muy importante. Y habla también de las realidades como el progreso, las ciudades, etcétera, y de todas las ideas de Walter Benjamin. Bueno, pues Mayorga sabe sacar cosas para sus obras. Actualmente es profesor de dramaturgia y filosofía en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, y eso es otra característica importante, no solamente Mayorga, sino también Sánchez Sinisterra y otros de la generación anterior. Participan no solamente de la creación teatral, sino también de la didáctica teatral. Son profesores de escuelas, de la Escuela de Arte Dramático o de otras instituciones. También ejercen, por lo tanto, la docencia dramática, la docencia teatral. Bueno, los premios que ha recibido son muchísimos. En el vídeo que os mandé había un pequeño error. El Premio Nacional de Literatura Dramática desde 2013 premios muchísimos. El Nacional de Teatro en 2007, el Valle Inclán 2009, el Premio Nacional de Literatura Dramática que se lo dan por La lengua en pedazos, esa obra que yo os mandé un enlace para que pudierais ver en directo desde la residencia de estudiantes, y que es una obra, dura. Cuando yo me puse a verla, digo, madre mía, los alumnos viendo esto, porque está tremendamente basada en la palabra, y es en cierto modo una muniana en el sentido de que el diálogo es una profundización en el personaje de Santa Teresa de Jesús, que es la protagonista de la obra. Bueno, los premios Max, que son los premios que se dan anualmente, se le han dado al mejor autor en varios años, el Nacional de las Letras Teresa de Ávila, el premio Europa Nuevas Realidades Teatrales, etcétera. Es decir, es un autor con muchos reconocimientos. Además, yo lo diré, miembro en 2018. Fue elegido miembro de la Real Academia de la Lengua Española, donde ingresó con un discurso sobre el silencio, él que tanto utiliza la palabra y que es tan de la palabra. Ya veremos cómo su teatro es de palabra, la palabra como creadora, algo que también plantea Walter Benjamin. Bueno, pues su discurso fue sobre el silencio. Su teatro, como ya os he dicho, se basa en el texto. Vamos a ver aquí algunas de sus producciones. Se basa en el texto, es el gran defensor de la palabra y se caracteriza por plantear en cada una de sus obras un conflicto. Todas las obras son conflictos, evidentemente. Si no hay conflicto, no hay teatro. Pero en sus obras lo que se plantea es el conflicto ético y filosófico del ser humano de hoy en día. Tiene sus obras una fuerte armadura ética, moral. Esa preocupación por los problemas del ser humano contemporáneo se le añade un interés por el cuidado de la palabra, por la belleza de la palabra, y en esa fusión resulta un teatro tremendamente sobrio. Tremendamente sobrio porque ya veréis incluso en el montaje de la obra que tenéis que leer, deja muy poco para la escenografía, deja muy poco para la iluminación.
es todo basado en la palabra es la que lo crea todo y eso se ve perfectamente en la obra Hamelin. La crítica dice que muchas de sus obras son un teatro de tesis, es decir, obras que están creadas para defender una tesis, una idea, y bueno, em, y que esa defensa de esa tesis, de esa idea, predomina sobre la acción. Y es verdad que muchas de sus obras no tienen excesivamente acción, pero es un teatro diferente, y como tal hay que tomarlo. Además de la impronta filosófica de Benjamin, que vamos a ver en su teatro, encontramos otras influencias, como la de Bertolt Brecht. De Bertolt Brecht hemos hablado cuando de Bertolt Brecht hemos hablado cuando hablamos del teatro expresionista. Hemos hablado también de lo que es el distanciamiento brechtiano de las obras. Recordad que decía que para Bertolt Brecht no había que permitir que el espectador se sintiera identificado con los sentimientos, con lo que pasaba encima del escenario. Para lo cual Bertolt Brecht introducía en sus obras cosas que cortaban de alguna manera esa sentimentalidad, para que el espectador llegara a las obras a través de la intelectualidad. Para Bertolt Brecht el teatro tiene que llegar a la intelectualidad, tiene que ser una herramienta para que el espectador tome conciencia de realidades, de injusticias, y se toma conciencia a través de la inteligencia y no del sentimiento. Y hacía ese tipo de distanciamiento a través de la introducción de canciones, de parodias, etcétera. Esto lo vais a ver muy bien en la obra que vais a leer, porque ese distanciamiento lo crea el acotador, ese personaje polisémico, polifuncional que hay en la obra, que sirve para muchas cosas, ya hablaremos de él, y que crea, pone barreras, interrumpe acciones de gran carga dramática, o también lo crea en esa obra Mayorga a través, por ejemplo, de elegir que el papel de un niño lo haga un adulto, no imitando un niño, sino como un adulto, y eso evita que el espectador se sienta conmovido por el dolor o la situación de esos niños, ¿no? En fin, curiosamente Walter Benjamin y Bertolt Brecht eran amigos, también tuvieron problemas de discusiones y sobre todo ideológicas. Ambos eran judíos, ambos eran alemanes, ambos eran comunistas o marxistas, y bueno, tuvieron cierto distanciamiento. De Bertolt Brecht hemos hablado también de ese distanciamiento que supone, por ejemplo, las farsas, ¿no?, que hace de Valle Inclán, o el teatro de marionetas que hace Lorca, que también suponen de alguna manera un distanciamiento, un evitar ese identificación sentimental del espectador con lo que se está representando. También tiene influencia de Buero Vallejo, de Unamuno. Antes de Buero Vallejo quería nombrar a Unamuno. En esa obra que os he comentado, de La lengua en pedazos, bueno, pues recuerda mucho las obras de Unamuno, donde los diálogos no son diálogos dramáticos, no son diálogos que se realizan para que progrese la acción, o para poner al espectador en antecedentes de lo que ha sucedido. No son diálogos dramáticos, son diálogos que lo que hacen es profundizar en la psicología de un personaje. En el caso de La lengua en pedazos, que es un diálogo entre Teresa de Jesús y un inquisidor, ese diálogo está encaminado fundamentalmente al conocimiento de las razones de Teresa de Jesús, del conocimiento de su psicología. Por lo tanto, la obra está centrada en eso, en ese personaje, y en ese sentido es tremendamente unamuniano. También tiene
influencias del teatro de los 50 que veremos, de Buero Vallejo, un teatro y desastre, un teatro comprometido, el teatro social, comprometido con la realidad y con los desfavorecidos, y más cercano con el teatro de Sanchís Sinisterra, que es el teatro justo de la generación anterior. Yo sé, bueno, vamos a ver alguna de las obras. Aquí tenemos Cartas de amor a Stalin del 97, veis, de finales del siglo XX. Himmler, yo no sé, soy incapaz de pronunciarlo. Himmler de 2003. Últimas palabras de Copito de Nieve de 2004. La tortuga de Darwin, que es los que os habéis comprado o os habéis hecho con la edición de cátedra de Hamelin, es la otra obra que aparece en ese libro. La lengua en pedazos de 2013, que os he dicho que fue el Premio Nacional de Dramaturgia. ¿Y qué es esa obra que yo os mandé el enlace para que pudierais ver en directo con estos dos actores? Curiosamente, Clara Sanchís es hija de Sanchís Sinisterra, del director del autor y director teatral de la generación anterior, y que influye en Mayorga, y también es hija de una grandísima actriz, de Magui Mira, y la mujer también de un gran actor, de Juan Diego, es una actriz excelente, y Daniel Albadalejo, que es también un gran actor, eran los que representaban esa obra en directo desde la Residencia de Estudiantes, no sé si la visteis o no, que trata sobre Santa Teresa de Jesús. Aquí Intensamente Azules, que es una de las últimos estrenos, que es un monólogo. Aquí sí aprovecha ese éxito y esa moda de los monólogos. Es un monólogo que se basa en una anécdota real suya. Estaba de vacaciones con su familia y se le habían olvidado las gafas graduadas, y lo único que tenía eran unas gafas de bucear graduadas. Existen las gafas de bucear graduadas, porque los cortos de vista también tienen derecho a bucear, y eran de cristales azules, y el hombre pues necesitaba las gafas y se las puso, con lo cual, bueno, pues se produjeron algunas anécdotas con esas gafas, donde bueno, y además veía el mundo de color azul. Es un monólogo donde utiliza la ironía, bueno, bastante gracioso. Su obra ha sido adaptada al cine. La obra El chico de la última fila, que es esa obra que os he dicho que estuvo en cartel en el María Guerrero esta temporada que estamos en este momento, a pesar de la pandemia. El director francés François Ozon la dirigió en 2012 con el título de la película Dans la maison, en la casa. Y bueno, pues fue una película de muchísimo éxito de crítica, que ha recibido numerosos premios en festivales y nominaciones. Es una película muy inquietante. ¿Por qué la obra es muy inquietante? Habla, además, era la obra que en principio pensaba poneros, pero quizás es una obra más compleja. Y la pensaba poner porque es la obra de los personajes, es un profesor de literatura, harto de leer redacciones mal escritas, y que de pronto hay un alumno que escribe cosas interesantes, tremendamente interesantes, y es ese chico de la última fila. Y ahí se produce una relación profesor-alumno, y el alumno se revela como alguien tremendamente inquietante. Empieza a escribir, a mandarle al profesor todos los días una historia. Se introduce en la casa del compañero más tontico, que tiene una familia, y él va contando lo que pasa en esa casa, ¿no? Se mete en esa casa y, bueno, pues cuenta las cosas de manera tremendamente inquietante. La película yo la recomiendo. Ahí tenéis
un enlace para ver el tráiler de la película. Probablemente podáis recuperarla en alguna de las plataformas, y sobre todo tenéis la obra de teatro, que es una obra magnífica, muy típica también en cuanto al planteamiento escénico de Mayorga. Y bueno, tenemos aquí Hamelin, que es la obra de la que vamos a hablar un poquito más. Lo dejamos aquí para no cansaros, y cuando tenga tiempo os grabo otro vídeo.